Estás escuchando la 4ª temporada de Diamantes Brutos, en Radio y Punto. Jóvenes corazones en Diamantes Brutos, para poder dedicarle este espacio, obviamente auspiciado por el Sanatorio La Trinidad, que nos da la posibilidad de hablar del corazón y de hablar de temas que interesan socialmente a todos y que por supuesto son de... A mí me parece que hemos encontrado en Jóvenes Corazones, Juan, una de las secciones quizás donde nosotros, desde el desconocimiento absoluto, nos entregamos a la nota. Sí. Porque sabemos muy poco de lo que vamos a hablar y es como que hay notas que uno las hace porque tiene un conocimiento previo, sabe alguna punta, una pequeña investigación. Acá realmente desde lo científico no conocemos el funcionamiento del cuerpo, del organismo, el corazón en este caso puntual, entonces es como que uno se entrega la nota y es mucho más interesante. Sí, sobre todo porque las explicaciones suelen estar en un vocabulario muy específico, muy técnico, y está bueno, como decís, hablar con voces autorizadas de la cardiología, del deporte, bueno, en algún momento lo hicimos con energizantes o distintas sustancias, siempre vinculadas al corazón, y termina siendo esto, entregarnos a la nota, al conocimiento, y me parece que es sano. Para hablar del capítulo de hoy, que es el corazón del deportista, mito o realidad, está Oscar Mendoza, deportólogo y cardiólogo. Oscar, te saludamos acá, Cristian, Gonzalo y Juan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, contentos de saludarte. Te pedimos antes que nada, como hacemos cada lunes, una introducción del tema, el corazón del deportista, mito o realidad. Una introducción que nos expliques de manera introductoria acerca de este tema puntual y así lo empezamos a desarrollar. El corazón del deportista es el corazón de un individuo sano, sí, que realiza actividad física en forma regular, sostenida en el tiempo, y eso genera en el aparato cardiovascular modificaciones desde el punto de vista fisiológico, tanto en la función del aparato cardiovascular como en la morfología del corazón, sí, que duran el tiempo que el individuo haga su actividad física. Cuando el individuo deja de hacer actividad física, porque ya abandona la práctica deportiva específica o porque algún motivo en particular lo aleja del deporte, el corazón remite esos cambios generados durante la realización de actividad deportiva y vuelve a su función previa al inicio de esto. Por eso, cuando muchas veces pasa en el consultorio que viene un paciente y me dice: yo tengo el corazón grande porque tengo corazón de deportista. Perfecto. ¿Cuánto hace que hace actividad física? No, hace 10 años que no hago nada. Evidentemente, si ese señor tiene el corazón grande, no es porque hizo deporte hasta hace 10 años atrás, sino porque tiene algún problema cardíaco que hasta ahora nadie le había encontrado. Ajá. O sea, esa es más o menos la diferencia. El corazón del deportista es un corazón sano en un joven o en un individuo adulto joven sano, que genera modificaciones estructurales y funcionales que remiten cuando el individuo deja de generar la práctica deportiva. Entonces, para poder contextualizar o para poder explicar el título del capítulo, que es mito o realidad, debería ser mito y realidad, porque un poco de las dos. Sí, es una realidad que el corazón del deportista existe como entidad. No es un corazón anormal, en absoluto. Es un corazón adaptado a una función generada por el hecho de realizar una actividad física, como te dije al inicio, en forma frecuente, en forma rutinaria y en forma prolongada. ¿Sí? Es así. Oscar, Juan Manuel Lombardero te saluda, y en este desarrollo distinto del músculo del corazón, quizás distinto en términos de una modificación cierta en los deportistas, preguntarte si realmente puede tener alguna relación con este conocido como agrandamiento, fenómeno conocido como agrandamiento del corazón. A ver, el corazón, cuando va modificándose a medida que va teniendo su cambio estructural y morfológico por el efecto de ejercicio, sí, va aumentando su tamaño en cuanto a el espesor de sus paredes, puede aumentar paulatinamente, y puede aumentar el diámetro de su cavidad también en forma paulatina. Bien. Ahora bien, ¿esto alcanza para decir que uno tiene un corazón agrandado de tamaño? No. Cuando uno se encuentra con un deportista y le hace un ecocardiograma, que es donde uno puede ver el corazón en reposo en el consultorio y ver el espesor de las paredes, el diámetro de las cavidades y cómo es el pasaje de la sangre a través de las válvulas, lo que uno tiene que hacer es adaptar los valores que obtiene en el estudio, sí, asociándolos con la talla y el peso corporal del paciente. Claro. Y en el
la totalidad de los casos, prácticamente, siempre el corazón es normal. Quiere decir... Cuando yo adapto el peso y la estatura del paciente a las dimensiones de su corazón, encuentro un corazón normal. Claro, quiere decir, Oscar, que el músculo del corazón se desarrolla de distinta manera por el deporte, al igual que todos los músculos del ser humano. Exactamente. Supongamos que tenemos otro músculo en acción, el bíceps del brazo derecho. Sí. Y vos haces rutinariamente flexiones del antebrazo sobre el brazo. Claro. Vas a generar una hipertrofia de ese músculo. Claro. O sea que el corazón también se hipertrofia. El tiempo que vos hagas el ejercicio. Bien. Si cuando vos dejes de hacer ese ejercicio, seguramente el músculo va a perder el estímulo que estaba recibiendo y va a volver a achicarse. Con el corazón pasa lo mismo. Estamos hablando, Oscar, o sea que es algo bueno tener el corazón grande, ¿o no? Eso no me queda claro, sí. Para el deportista, digo. Lo que uno tiene, no me gustaría dejar el concepto de corazón grande porque puede dar a confusión. Lo que uno tiene es el aparato cardiovascular y el corazón adaptado a lo que hace. Claro. ¿Sí? Un engrosamiento. Adaptás tu aparato cardiovascular al ejercicio que haces. Y tu corazón, que es un corazón normal, es normal para vos que haces ejercicio. Y estás adaptado por la rutina que estás haciendo prolijamente. Perfecto. Se han visto, Oscar, en los últimos tiempos distintos casos en distintos deportes justamente de futbolistas con muerte súbita. También puede llegar a tener una relación con este síndrome quizás de corazón de atleta o factor de condición de corazón de deportista. En realidad, ¿tienen cierto vínculo estos casos tan conocidos? Bien, la pregunta es muy interesante por dos motivos. Primero, porque el corazón del deportista, como te dije al principio, es el de un individuo sano. El individuo que se muere haciendo deporte, ya sea un deportista de élite o sea un individuo que corre en Palermo alrededor del bosque, sí, o que salió a correr una carrera de aventura por la montaña y se murió, ese algo tenía. Claro, que nadie lo haya diagnosticado previamente es otro punto de discusión, pero el corazón estaba enfermo. ¿Sí? Entonces, los futbolistas cuando fallecen jugando al fútbol en un campo de juego o en un entrenamiento es porque tenían una afección cardiovascular que no se diagnosticó en su momento. Lo que pasa, al igual que te digo un futbolista porque vos introdujiste ese tema, o un corredor, ¿qué pasa? Cuando pasa en uno, toma tanto estado público y notoriedad en los medios de difusión que parecería que se mueren todos los días. Claro. Y no es así. Claro, la claro. muerte súbita del deportista es un evento muy raro de encontrar, ¿sí? Yo el otro día con el hecho del deceso de un corredor en la provincia de Córdoba, Sí. también me hicieron la misma pregunta y me entrevistaron, y yo explicaba lo siguiente: es muy raro que una persona se muera en una media maratón o en una maratón, tomando como las dos distancias de larga distancia más habituales que uno hace, Sí, sacando las carreras de 10.000 metros. Pero las de media maratón y maratón últimamente están teniendo mucho auge. 21 y 42 kilómetros. Exactamente. Fíjate vos, entre el año 2000 y el año 2010, 10 años, Sí. en Estados Unidos se hizo un relevamiento de cuánta gente corrió carreras de media maratón y maratón. Sobre un total de casi 11 millones de participantes, se evaluó cuánta gente se murió haciendo ese deporte. Y se murieron nada menos que 48. Claro. Con lo cual, la tasa de mortalidad para maratón fue de 0.8 por 100.000, o si te lo digo en números más redondos, 1 cada 111.000. Claro. Conclusión, no se muere nadie. Y tiene Entonces, que, Oscar, y tiene que ver un poco con esto de lo que vos hablabas, de errores o fallas en la etapa de prevención y de control de los deportistas, exclusivamente. Exactamente, porque fíjate que en este trabajo muy serio se hicieron las autopsias de los individuos que fallecieron en estas competencias y todos tenían enfermedad cardiovascular, Claro. no diagnosticada previamente. Claro. Como te decía al principio, cuando esto pasa es porque a alguien se le pasó de largo no hacer un examen correcto o el deportista no concurrió a hacer su entrevista para estar seguro de lo que puede hacer. O sea, la prevención, como mencionabas hace un instante, es fundamental. Es lo que nosotros bregamos siempre en que el deportista haga. Una vez al año pasar por el consultorio de su clínico, del cardiólogo o del deportólogo y que le diga, sí, mira, estás bien, podés hacer la actividad física sin riesgo. Después verás la intensidad a la cual podés llegar. Eso muchas veces va de la mano con el entrenamiento que uno hace. Pues yo te puedo decir, te evalúo en mi consultorio, te digo, mira, cardiológicamente estás sano, perfecto, puedo correr un maratón y si nunca corriste una distancia ni siquiera cercana a eso, y te va a costar llegar a eso, pero con entrenamiento prolijo seguramente lo vas a poder hacer. Entonces, eso también es un dato importante que la gente debe conocer.
para poder ir cumpliendo etapas en el deporte que uno elige, tiene que ir haciéndolo en forma prolija y bien consensuada con su entrenador y con los controles prolijos que le permitan disfrutar de lo que hace y no tener ningún contratiempo. Oscar, ustedes como cardiólogos y deportólogos, ¿no creen que tendría que haber una ley que le exija, aunque sea a los clubes sociales, a que los socios del club se hagan chequeos médicos antes de empezar a hacer las actividades? Porque la mayoría de los clubes sociales, así barriales, no existen. Mira, es interesante esa pregunta también. En la Capital Federal existe, desde el año 2002, publicado en el Boletín Oficial, después de mitad de año del 2002, yo no me acuerdo exactamente bien la fecha, pero yo tengo la copia de ese boletín, salió la norma que regulaba la actividad en clubes sociales, en gimnasios y en actividades sin fines de lucro donde se realiza actividad física. De ahí que en la Capital Federal, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que depende de cómo uno lo quiera llamar, se exige regularmente, por lo menos una vez al año, un certificado de aptitud física para poder hacer actividad física. Desde luego que sería interesante que eso se regularice a nivel nacional, claro, y se tome conciencia de hacerlo en forma prolija y en forma seria, porque muchas veces pasa que el individuo tiene un amigo médico que dice, firmame el certificado que voy al gimnasio. Eso no hay que hacerlo jamás, porque no cuesta nada hacer una evaluación en un consultorio, un día de la vida de una persona para decirle, mira, estás sano, anda a volver dentro de un año, y no hacerlo 2 minutos de favor y que después haya una complicación por algo que no se hizo correctamente. Pero es interesante, está regulado en la Capital Federal, seguramente con algunas fallas que se debe corregir, eso deberá hacerlo la gente que esté encargada en los ministerios de hacerlo, y a nivel nacional también debería haber una ley que favorezca esa evaluación para las que la gente pueda hacerlo en forma correcta. Clarísimo. En otros países del mundo un poquito más serios se hace. Tal vez el que tenga el mejor plan de control de los deportistas sea Italia, hoy por hoy. En Italia, ya desde hace más de 20 años, 25 años, cualquier deportista municipal, federado, estadual, de provincia, olímpico, de élite o cualquiera que haga actividad física debe tener su certificado de aptitud física firmado por un médico deportólogo reconocido por el Comité Olímpico Italiano y debe ser revalidado anualmente. ¿Por qué? Porque si a ese individuo con el apto físico firmado le sucede algo, al primero que van a ir a buscar es el que lo firmó, para que justifique si estaba en condiciones de hacerlo y por qué avaló la práctica deportiva. O sea, hasta ese nivel de exigencia y seriedad llega el control. Entonces la gente está bien controlada, se hacen los estudios pertinentes y tienen poca incidencia de muerte súbita en el deporte. Y Oscar, si un deportista argentino, italiano o de cualquier lugar del mundo se hace un control de estos previos y descubre cierta anomalía, una arritmia o algo, alguna cuestión vinculada a lo cardiovascular, ¿tiene que parar de hacer deporte sí o sí o hay tratamiento? Porque imagino que también una de los motivos del no control debe ser el miedo a parar de hacer deporte y a dejar de hacer. Muy interesante este punto también. El año pasado, en el año 2013, la Sociedad Argentina de Cardiología y su Comité de Deportes, del cual yo soy miembro hace varios años, redactamos un consenso normativo con respecto a qué actividad física debe hacer un individuo con una cardiopatía, ¿sí? Y cuáles son los niveles de recomendación para cada caso en particular. Bien. Como vos decías, si el paciente tiene una arritmia, hay que estudiar la arritmia y ver qué tipo de arritmia es, cuál es el tratamiento más prolijo y cuál es la actividad que puede hacer en base a ese tipo de arritmia. Lo mismo si es un paciente con hipertensión arterial, lo mismo si es un paciente que tiene una enfermedad en una válvula, lo mismo si es un paciente que tiene una enfermedad en el músculo cardíaco o en el miocardio, lo mismo si es un paciente que trae una cardiopatía congénita. Tiene su nivel de adecuación a la actividad física acorde al hallazgo en el examen físico, en los exámenes de laboratorio y en los antecedentes que trae. Se lo retira de actividad física si es necesario o bien se le indica el nivel de intensidad hasta cuál puede llegar de acuerdo a la patología que se le encuentra. Pero no todas las patologías son para excluir al deportista de la actividad física y tampoco todas las patologías permiten hacer cualquier tipo de actividad. Siempre hay que estar acorde con el grado de afección que el individuo tiene para poder decirle usted puede hacer esto, usted no debe hacer esto. Lo firma Oscar Mendoza, deportólogo y cardiólogo. Te agradecemos la gentileza, el tiempo y la predisposición y bueno, la explicación realmente muy clara y muy concisa de todo lo que tiene que ver con el corazón del deportista. Bueno, les agradezco mucho a ustedes el llamado y bueno, haga sus órdenes para cualquier momento. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Que tengan buenas tardes, hasta luego. Igualmente, Oscar Mendoza, entonces, el deportólogo cardiólogo, este espacio, por supuesto, auspiciado por el Sanatorio La Trinidad. Jóvenes Corazones, en este caso, en la tarde de hoy, el corazón del deportista, mito o realidad, 18:56 en la República Argentina. Momento de escuchar música para seguir atravesando la tarde de lunes. Momento de Babasónicos. 11, estás escuchando Diamantes Brutos.